Para concluir este segundo módulo vamos a hablar de análisis de movimiento. Entonces, entender la fisiología y la mecánica del movimiento es fundamental para ayudar a tus alumnos de yoga a mejorar su práctica. Entonces, con eso te lo digo todo. Saber analizar el movimiento es importante para entender qué es lo que ocurre en el cuerpo de tu alumno y poderle corregir adecuadamente. De esto vamos a hablar ahora. Entonces, vamos a aprender cómo analizar el movimiento con el lenguaje anatómico. Entonces, el lenguaje anatómico nos sirve para entender y poder describir los movimientos que ejecutamos en las posturas de yoga, ¿vale? Es importante utilizar el lenguaje anatómico para, primero, tener un dominio de ese lenguaje y para que nos podamos entender entre nosotros. Es decir, si tú me puedes explicar determinados movimientos con el lenguaje correcto, yo te entenderé correctamente. De lo contrario, es muy posible que nuestra comunicación sea confusa. Esta es una de las razones por las que nos interesa tener un mínimo vocabulario de anatomía. Y es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, el análisis del movimiento nos ayuda a deconstruir las posturas para que podamos ver lo que ocurre en las diferentes partes del cuerpo y entender con más precisión cuáles partes no tienen el movimiento o la movilidad adecuada. Entonces, el movimiento en anatomía siempre parte del mismo lugar, es decir, parte de la posición anatómica. La posición anatómica es la que ves representada casi, es como Tadasana, pero con las palmas de las manos mirando al frente. ¿Vale? Entonces, siempre que describes un movimiento, imagínate que aunque la postura sea otra, el punto de partida es este. Y lo que necesitamos enfocar son las articulaciones. El movimiento realmente se produce gracias a la acción muscular sobre las articulaciones. Entonces, para analizar el movimiento tenemos que fijarnos en las articulaciones y ver qué movimiento ocurre allí. Entonces, la columna es un conjunto de muchas articulaciones y la vamos a tratar un poco como un todo, ¿vale? Entonces, los 4 movimientos que realiza la columna son flexión, extensión, inclinación lateral y rotación. Entonces, estos movimientos se desenvuelven en 3 planos. Esto es muy geométrico, lo encuentras en todos los libros de anatomía al principio y vale la pena aprenderlo una vez por todas, así ya lo tienes solucionado. Presta atención. Entonces, los 4 movimientos de la columna se desenvuelven en 3 planos, que son el plano frontal, el plano sagital y el plano transversal. Ahora te los explico. El plano frontal es un plano que divide el cuerpo en una parte anterior y posterior. Y los movimientos que se realizan sobre este plano se pueden apreciar desde delante o desde detrás, pero no de perfil. Trikonasana es el ejemplo de varios movimientos que se desarrollan en el plano frontal. ¿Vale? Si nos centramos en el movimiento de la columna solamente, podemos ver que en la columna, en la postura de Trikonasana, hay una inclinación lateral de la columna y por lo tanto este movimiento de la columna es visible desde el plano frontal. El plano sagital es un plano que divide el cuerpo en un lado derecho y en un lado izquierdo. Es un plano imaginario que divide el cuerpo en 2 mitades iguales. Entonces, los movimientos que se desenvuelven sobre el plano sagital se aprecian mejor de perfil. Y en cuanto concierne la columna, los movimientos que se ven en el plano sagital son los movimientos de extensión y de flexión. Tal y como puedes ver aquí, podemos apreciar este movimiento mejor desde el perfil si queremos analizar lo que ocurre en la columna. Desde delante o desde atrás no vamos a tener la misma perspectiva. El plano transversal es un plano horizontal. Ese plano, a diferencia de los anteriores, es móvil, es decir, se puede
encontrar más arriba o más abajo según la parte de la columna que estamos analizando, el lugar donde las vértebras se rotan. De nuevo, es un plano imaginario, pero nos ayuda a entender mejor qué tipo de movimiento está ocurriendo en el cuerpo. Los movimientos que se desarrollan sobre ese plano transversal son la rotación de la columna. Y es un plano que se aprecia desde arriba o desde abajo, ¿vale? Entonces, se puede entender mejor el movimiento de rotación de la columna si lo vieras desde esta perspectiva. No es realista, pero como son planos geométricos, no están pensados por profesores de yoga, vale la pena al menos entender qué es lo que significan. Entonces, hemos visto los movimientos de la columna y sobre qué planos se desenvuelven. Ahora vamos a ver los movimientos de las extremidades, es decir, de los brazos y de las piernas. A diferencia de la columna, hay algún movimiento más. Entonces, tenemos los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y rotación. Entonces, flexión de las extremidades se puede referir a la flexión de la cadera, la flexión de la rodilla, la flexión del codo. Aquí hay que ser más específicos con la articulación, ¿vale? Pero estamos hablando de extremidades. Después tenemos la extensión, que es lo mismo, extensión de rodilla, de cadera, de codo, de hombro, por ejemplo. Tenemos los movimientos de abducción y de aducción. Sencillamente el movimiento de abducción es cuando abrimos los brazos hacia la horizontal o como cuando abrimos las piernas y las separamos una de la otra, como el chico de la fotografía. Esto es un movimiento de abducción de las piernas. Abducción es lo contrario, es cuando movemos los extremos hacia la línea media, cuando juntamos los pies o cuando juntamos los brazos a los lados del tronco. Esto sería un movimiento de aducción. Y después tenemos también rotación, pero en ese caso estamos hablando de rotación externa o interna y por lo tanto estamos hablando de movimiento de cadera o de hombro. Rotación externa del fémur, rotación externa del húmero o rotación interna del fémur, rotación interna del húmero, ¿vale? Entonces, estos son los términos que utilizamos para describir los movimientos que vemos en yoga con la nomenclatura anatómica. Entonces, las articulaciones que queremos analizar cuando observamos nuestros alumnos son, queremos observar la columna y analizar qué movimientos se producen en la columna. Queremos observar y analizar qué movimientos se producen en las extremidades superiores, es decir, hombros, codos y muñecas, y también qué ocurre en las extremidades inferiores, o sea, en las caderas, las rodillas y los tobillos. Entonces, cuando analizamos las posturas, analizamos cada una de estas áreas, ¿vale? Porque son articulaciones, es el lugar donde se produce movimiento. La columna se separa entre columna dorsal, lumbar, cervical y también podemos ser específicos sobre qué movimiento estamos viendo en qué porción de la columna. Entonces, vamos a jugar un poquito. Análisis del movimiento en yoga. ¿En qué consiste? Consiste en utilizar el vocabulario anatómico para describir la posición de la columna y de las articulaciones de interés en las diferentes posturas de yoga. Te muestro cómo. Entonces aquí tenemos Adho Mukha. Vamos a analizar esta postura bajo el enfoque anatómico. Entonces si empezamos desde los pies y acabamos en la coronilla, pues podemos analizar la postura de los tobillos, de las rodillas, de la cadera, de la columna, de los hombros, de los codos. Entonces, no he puesto aquí el movimiento de los tobillos, es algo que veremos más adelante, pero te lo adelanto. En esta posición, el tobillo está en dorsiflexión o flexión dorsal, es decir, el dorso del pie se acerca a la tibia, ¿vale? Entonces tenemos esta posición del tobillo,
La rodilla está en extensión, está extendida. La articulación de la cadera está en flexión, porque el ángulo entre la pelvis y el fémur se cierra, por lo tanto la articulación de la cadera está flexionada. La articulación de la columna, sobre todo la columna lumbar, podemos ver que está también en flexión, porque dibuja una curva, una curva que demuestra que las vértebras están flexionadas. ¿Qué más podemos decir? La columna cervical podemos decir que está en extensión neutra o hasta un poquito en extensión porque la barbilla está abierta, no está pegada al pecho. La articulación de los hombros en esta posición está en flexión. Es algo que al principio nos extraña pensar que el brazo extendido por encima de la cabeza es una flexión de hombro, pero en anatomía es así porque con este gesto cerramos la articulación. Mientras que para extender el hombro tenemos que llevar la mano hacia atrás, ¿vale? Entonces en esta postura el hombro está en flexión, los codos están en extensión y las muñecas también están en extensión porque están plegadas con el dorso de la mano que se acerca al antebrazo posterior, ¿vale? Vamos a seguir con otras posturas. Esto es un juego, tómatelo como un juego, pero te sirve realmente para pensar qué ocurre en cada parte móvil del cuerpo y una vez que lo tengas más por la mano sabrás mejor analizar las posturas de tus alumnos. Entonces aquí tenemos Guerrero 1. Entonces se puede decir que los tobillos están en posiciones distintas. El tobillo de atrás está en dorsiflexión, el tobillo de delante está más bien neutro, es igual que en la posición anatómica. Entonces, la rodilla derecha, la rodilla que está adelantada, está flexionada, mientras que la rodilla izquierda está extendida. Lo mismo ocurre con las caderas. La cadera izquierda está en extensión, ¿vale? Porque el ángulo entre la pelvis, los ilíacos y el fémur se abre. Mientras que la cadera derecha está en flexión, justamente porque el ilíaco y el fémur se acercan entre sí, cerrando este ángulo. La columna está en extensión porque podemos observar que hace una curva que se arquea, por lo tanto la columna está en extensión. Los hombros de nuevo están en flexión porque esa posición de los brazos son hombros en flexión. Los codos están en extensión. Las muñecas realmente se puede decir están en posición neutra porque si volvemos a la idea de la postura anatómica, las muñecas están en ese plano, no están ni flexionadas ni extendidas, ¿vale? Seguimos. Entonces, Parivrtta Parsva Konasana. En esa postura, a ver, los tobillos, el de delante es una posición más bien neutra, el de detrás sigue en dorsiflexión, flexión dorsal. La rodilla derecha está flexionada, la rodilla izquierda está extendida. Y las caderas hacen lo mismo, reflejan el movimiento de las rodillas. En ese caso, la cadera derecha está en flexión y la cadera izquierda está en extensión. Pero aquí la columna hace un juego especial que es la rotación, porque tenemos una rotación del tronco, por lo tanto la columna está en rotación y los brazos ahora hacen el movimiento que he descrito antes, el movimiento de abducción, es decir, cuando abrimos los brazos hacia los lados, este movimiento se llama abducción. ¿Qué más? Los dos codos están extendidos y las muñecas no se ven claramente. La izquierda parece que está en posición neutra también y la columna cervical, al igual que el resto de la columna, está en rotación, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué os parece este juego? Es divertido finalmente, ¿no? Te ayuda realmente a reflexionar sobre
qué es lo que ocurre en cada articulación. Entonces esto, cuando lo practiques, te ayudará a entender mejor qué pasa en el cuerpo de tus alumnos. Y si ves un movimiento que te resulta extraño, puedes decir, en esa parte del cuerpo la movilidad parece que está reducida o excesivamente amplia. ¿Cómo podemos estabilizar? ¿Cómo podemos corregir? Entonces, ahora te toca a ti. Te dejo 5 posturas, 5 imágenes de posturas y te pido que me hagas el análisis que te acabo de demostrar. Si quieres añadir el movimiento de los tobillos, estás bienvenido, pero no es necesario. Entonces, hemos dicho que el tobillo en flexión se llama dorsiflexión, mientras que el tobillo en extensión, con los deditos de los pies en punta, como un bailarín, esto se llama flexión plantar, porque la planta del pie se acerca a la parte posterior de la pierna, ¿vale? Si quieres añadir esos detalles, bienvenido, bienvenida. Vamos a ver, tienes una postura simétrica, otra postura asimétrica, otra postura asimétrica, otra postura asimétrica. Son las más difíciles de analizar, en realidad. Y otra postura asimétrica. ¿Vale? Entonces, te espero en los comentarios con el análisis de las posturas que te he dejado aquí. Espero disfrutes de ese ejercicio, que te va a ir súper bien. Y después te he dejado solo una preguntita de repaso, porque me doy cuenta que este módulo es largo y entonces te lo quiero dejar fácil, ya que vas a poner toda tu energía en analizar las posturas que te acabo de enseñar. Te espero en los comentarios.